Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 9, que es lo que nos corresponde para hoy, pero no sin antes darle la bienvenida a aquellos que nos visitan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos allá en sus hogares, bienvenidos los que estamos en este lugar, y en especial al Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso de bienvenida. Romanos capítulo 9, y nuestro tema de hoy, el gozo de la elección. ¿Cómo es? El gozo de la elección. Cuando un jugador de fútbol es elegido para participar en la selección de su país, se siente el hombre más feliz, no se quiere cambiar por nadie, se cree el mejor. Es más, muchos luchan, se esfuerzan, los demás jugadores, por también hacer parte de esa selección. Les gustaría ser elegidos, les gustaría ser convocados. En el mundo espiritual sucede algo similar. Ahora tú y yo también somos parte de esa elección, somos cristianos, todas las cosas han pasado, todas las cosas ahora son hechas nuevas. Recordémoslo ahí en 2 Corintios 5:17 y después volvemos a Romanos. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora nosotros igual entendemos que nuestra vida ha sido transformada, que todo es nuevo, que nuestra vida cobra un nuevo sentido y que todo aquello malo que nosotros hicimos o dejamos de hacer quedó simplemente en el pasado. Pero ¿sabes una cosa importante? Y es que hay muchos allá afuera que quieren también cambiar, que quieren salir de esa vida de adicción, que quieren salir de esa inmundicia en la que están viviendo, y por mucho esfuerzo que hacen y por mucho que ellos anhelan salir, no han logrado salir. Gracias a Dios, muchos de nosotros hemos salido de esa vida en la cual nos encontrábamos, pero hay muchas personas allá afuera que todavía siguen luchando, siguen anhelando un cambio de vida, pero su vida sigue siendo igual, aunque quieren cambiar. Pero ¿sabes por qué tú y yo hemos cambiado? ¿Es por nuestra fuerza de voluntad? No. ¿Es por nuestro poder? ¿Es porque hemos hecho el mayor esfuerzo? No. Simplemente porque Cristo nos eligió para que hoy nosotros tengamos una mejor vida. Ahí en Juan capítulo 15, versículo 16. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él se lo dé. Dice que nosotros hemos sido transformados, que nosotros hemos cambiado, que ahora nosotros ya somos nuevas criaturas, que las cosas viejas de nuestra vida quedaron atrás, pero no por nuestra fuerza, no porque nosotros hubiéramos buscado, no porque nosotros hubiéramos hecho nuestro mejor esfuerzo. Si ese cambio se produjo en nosotros, es porque Cristo dice que Él nos eligió, Él nos escogió. Él te escogió a ti, Él me escogió a mí. Cuando estábamos en la inmundicia, cuando no queríamos saber nada de Él depositó su mirada en nosotros y Él nos escogió. Él también nos eligió. Pero como no es la selección de nuestro país a la cual nos han elegido y nos han convocado, ni tampoco somos futbolistas, entonces no nos damos cuenta de la importancia y tal vez ni siquiera nos alegramos y nos gozamos. Si a un jugador de fútbol la selección de su país lo elige para que vaya a representar a la nación, él se sentiría orgulloso y feliz. Dios nos ha elegido a nosotros y nos ha sacado de la inmundicia, pero muchas veces no nos damos ni cuenta y nosotros no nos alegramos tanto como se alegraría ese jugador.
Ese jugador, al ser elegido por su nación para ser parte de la selección, para él sería la felicidad más grande, no se cambiaría por nada. A nosotros dice que es ¿quién el que nos eligió? Cristo. Y muchas veces lo pasamos por alto. No nos da ese mismo gozo y esa misma alegría saber que cuando nosotros estábamos allá en la inmundicia, que nadie daba un peso por nosotros, Cristo fue quien nos eligió. Él fue quien nos recuperó de ese lugar. Debería a nosotros darnos esa misma alegría que siente ese jugador. Deberían nosotros sentirnos orgullosos de que un día Cristo depositó su mirada en nosotros, nos lo rescató de ese lugar y ahora somos nuevas criaturas. Debería ser un momento de alegría para nosotros. Es más, el reconocer que es Él quien nos eligió y que no fueron nuestras fuerzas las que nos cambió, eso debería ayudarnos a ser fieles delante de Dios. Un cristiano fiel, un cristiano que nunca renuncia a Dios, a Cristo, es aquel que reconoce de dónde fue rescatado, de dónde lo sacó. ¿Quién era antes de conocer a Cristo? ¿Quién era usted? ¿Quién era yo? Si nosotros recordamos quiénes éramos, de dónde es que Él nos lo rescató, nosotros fuéramos muy agradecidos y estuviéramos muy felices con Él. Pero el problema es que a nosotros se nos olvida muy rápido las cosas que Él hizo. Cosas a tener en cuenta para la elección que hace Cristo. ¿Qué cosas nosotros debemos tener en cuenta? Cristo nos eligió a nosotros, pero ¿qué debemos tener en cuenta para cuando Cristo es el que elige? Primero, Dios es libre de escoger a quien Él quiere. Ahí en el versículo 13 y 15, Romanos 9, 13 al 15. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Yo tengo misericordia de quien tengo misericordia y hay algunos que yo aborrezco y a otros no. Recuerden que aborrecer no es odiar, aborrecer es amar menos que. Aborrecer es preferir a alguien por encima de otra persona. Y dice que Él es libre para escoger a quien Él quiere, y eso no lo convierte en injusto. Ahí hay personas que quisieran cambiarlas, sin embargo, a Dios no le ha placido escogerlas. Y a usted y a mí, a Él le plació escogerlas. Él dice, yo tengo misericordia de quien yo quiero tener misericordia. Yo amé a quien, dice. A Jacob, ya aborrecí, cuando ni siquiera habían nacido, pero a Él le plació aborrecer al uno y amar al otro. A Dios le plació escogerlo a usted, amarlo a usted, a diferencia de otras personas. Hay tantas personas allá afuera que inclusive buscan de Dios y su vida no ha sido transformada, siguen todavía allá en la inmundicia. Y tal vez usted y yo, que nunca buscamos de Dios, a Él le plació escogernos, llamarnos. Pero a veces a nosotros se nos olvida. Eso debería ser motivo de agradecimiento, de orgullo, decir, Señor, pues es tú el que me escogiste, porque yo no te escogí. A muchos de nosotros Cristo llegó a nuestra vida cuando tal vez estaba en una cantina, cuando tal vez estaba allá afuera revolcándose en la inmundicia, y ahí Él llegó a nosotros y Él transformó nuestra vida. No lo estábamos buscando. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces? Que Dios es libre de escoger a quien Él quiere. Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y de usted y de mí Él quiso tener misericordia. Por eso nos rescató. Y eso debería ser motivo de agradecimiento. Segundo, no depende de nuestras fuerzas o aptitudes para ser escogido. Ahí en el versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, de quien tiene Él misericordia. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Si nosotros hoy nuestra vida ha sido transformada, no depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestra actitud, no depende porque éramos los mejores,
solamente porque Él tuvo misericordia. Y tal vez usted se acuerda cuando Él llegó a nuestra vida, nosotros no queríamos saber tal vez nada de Él, por lo tanto no dependía de nosotros. Si hubiera dependido de nosotros, Cristo nunca hubiera llegado a nuestra puerta, nunca hubiera llegado a nuestra vida. Es porque simplemente Él tuvo misericordia y Él nos prefirió a nosotros por encima de otros, que también tal vez están buscando y que están luchando. Allá afuera yo sé que hay muchas personas que están luchando, se esfuerzan por salir de esa adicción, se esfuerzan por salir de eso que Él está haciendo, pero ¿sabe qué? No ha podido conseguirlo. Y usted y yo, tal vez sin darnos cuenta, nuestra vida ha sido transformada, pero simplemente porque Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y eso no lo convierte en injusto, antes por lo contrario, para nosotros debería ser motivo de alegría, de gozo, saber que Él se fijó en nosotros, cuando habían otros que también querían salir de lo que Dios nos sacó. Tercero, Dios es el creador y Él hace su voluntad. Versículos 20 y 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios es el creador y Él hace su voluntad. Él hace de nosotros lo que Él quiere y Él escoge al que Él quiere. En el caso de la selección de fútbol de alguna nación, para que lo convoquen, para que lo elijan, depende de quién. De Él. Él tiene que esforzarse. Él tiene que hacer mérito para que lo puedan elegir. Con Cristo, nosotros hemos hecho mérito y nos hemos esforzado para que Él nos elija. No, es por su misericordia, es porque Él simplemente quiso un día sacarnos de esa inmundicia, porque Él quiso transformar nuestra vida. Eso es todo. Eso es lo único que pasó en nuestra vida. No fue por nosotros, no fue por nuestra fuerza, no fue por nuestra capacidad. Y todo eso debe ser motivo de agradecimiento con Dios. Si que Él nos elija hubiera dependido de nosotros, ¿cuántos de los que estamos aquí hubiéramos sido elegidos por Él? Ninguno. Si Él nos eligió, es por su misericordia. Porque nosotros una y otra vez le fallamos, caemos, y Él es el que nos sostiene. Porque Él un día nos eligió. Por eso dice, no fueron ustedes los que me eligieron, fui yo quien los elegí. Y eso ya debería ser motivo de agradecimiento. El futbolista tiene que luchar, tiene que esforzarse, tiene que mostrar lo que él es capaz para que lo elijan. Nosotros no. Nosotros somos elegidos simplemente por la misericordia de Dios. Y eso serviría para nosotros mantenernos fieles y decir, Señor, ¿cómo te he de dejar? ¿Cómo me he de apartar de ti? Si fuiste tú el que me dio otra oportunidad, si fuiste tú el que transformó mi vida. La canción que entonábamos que decía, ¿cómo me he de apartar? ¿Cómo me he de alejar de ti? Y esa debería ser una realidad de nosotros. ¿Cómo apartarnos de un Dios que tuvo misericordia? ¿Cómo apartarnos de un Dios el cual nosotros le hemos fallado cuántas veces y Él nos eligió a pesar de eso? Él dice que tiene misericordia de quien tiene misericordia. Y Él tuvo misericordia de nosotros. Y todos los días nosotros deberíamos darle gracias que Él se fijó en nosotros, que Él transformó nuestra vida y que Él quiere seguirla transformando. Cuarto, nuestras obras no alcanzan para ser elegidos. Ahí en los versículos 31 y 32. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra del tropiezo. Porque Israel dice no alcanzó eso mismo. ¿Por qué? Porque él iba tras las obras, porque creía que se debía hacer es por obras, pero no por fe. Si fuera por obras, ninguno de nosotros hubiéramos sido elegidos, ninguno de nosotros, nuestra vida hubiera sido transformada. El gozo de la elección.
Él nos eligió y eso debería causarnos gozo, alegría, de que Él se haya fijado en nosotros. Si nosotros entendiéramos que Él nos eligió, a pesar de lo que éramos, si nosotros lográramos entender la magnitud de lo que pasó, que nosotros siendo pecadores, que nosotros no queriendo escuchar de Dios, que nosotros estando allá hundidos en ese lodazal en el que estábamos, Él un día nos eligió, porque tuvo, ¿qué dice? Misericordia de nosotros. Y si usted mira a sus compañeros con los cuales andaba, va a encontrar que muchos de ellos todavía siguen hundidos, muchos de ellos están destruidos. Simplemente, ¿cuál es la diferencia? Que de nosotros Jesucristo tuvo misericordia y nos rescató, no por nuestras fuerzas, sino porque a Él le plació hacerlo, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. ¿Cuántas veces nosotros siendo cristianos decimos es que estoy desanimado, no sé qué hacer, yo ya no me quiero congregar? Debería ser suficiente el recordar de dónde nos sacó y que nosotros no hicimos nada para merecer la vida que tenemos hoy. Eso debería ser suficiente para nosotros nunca desanimarnos. ¿Cómo apartarme de un Dios que sin merecerlo a nosotros Él ha transformado nuestra vida? ¿Cómo apartarnos de un Dios que en medio de tantas personas que también quieren cambiar, Él tuvo misericordia de nosotros? Y usted no ha sido que mire con quiénes andaba, con quiénes era que andábamos nosotros. Y muchos de ellos siguen hundidos y cada día peor. Y nosotros decimos, ¿cómo fue que yo cambié? Es que nosotros no cambiamos. Nos cambió Él, nos transformó Jesucristo. Nos cambió, pero por misericordia, porque Él es bueno. ¿Qué debo tener en cuenta entonces ahora que Él nos ha elegido? Primero, que Dios es libre para escoger a quien Él quiere escoger. Y Él nos escogió a nosotros. Segundo, no depende de nuestras fuerzas, de nuestra aptitud. Dios no escoge a personas importantes, Él nos hace importantes cuando nos escoge a nosotros. Miremos ahí en 1 Corintios 1, 26 y 27, y después volvemos a Romanos. 1 Corintios 1, 26 y 27. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Mirad, hermanos, que no eres muy fuerte, muy sabio a nivel de la carne. No es que hayamos sido, dice, muy inteligentes, y a pesar de eso Él nos escogió. Él escogió, ¿qué dice? Lo vil y lo menospreciado. Nosotros para el mundo, ¿qué éramos? Lo vil. Tal vez personas que hasta miedo nos daba a hablar. Personas que pensábamos que ya nada se podía hacer. Mas sin embargo, Él le plació escogernos a nosotros. Si Él hubiera escogido o hubiera querido escoger gente mejor preparada, lo más probable es que a nosotros nunca nos hubiera escogido. Pero Él nos escogió a nosotros, a pesar de lo que éramos, simplemente para glorificarse Él mismo. Dios no escoge gente importante, Él nos hace importantes cuando Él nos escoge. Ahora nosotros somos importantes, pero porque Él nos escogió. Ahora nosotros somos príncipes, princesas, pero porque Él nos escogió. Él no nos escogió por ser príncipes o princesas. Él nos escogió cuando éramos lo vil, lo menospreciado. Él nos escogió aunque estábamos perdidos, y todo lo hizo por su misericordia, porque Él es bueno, porque Él simplemente nos ama. Nuestras obras entonces no nos alcanzan para ser escogidos. Por nuestras obras Él nunca nos hubiera escogido. Quinto, hoy somos salvos por gracia, no por méritos. Ahí en el capítulo
10, versículo 9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Simplemente por fe, simplemente por misericordia de Dios, dice que ahora nosotros somos salvos. Él nos salvó a nosotros, pero no porque nosotros lo hayamos ganado, no porque hubiéramos hecho méritos. Si Él nos salvó a nosotros, es simplemente porque Él tuvo misericordia de cada uno de nosotros. ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué he hecho yo para que Él transformara nuestra vida? Es más, antes de conocer de Cristo, muchos de nosotros nos esforzamos, luchamos, hicimos hasta lo aparentemente imposible por cambiar, pero cada día nuestra vida seguía peor. ¿Cuántas veces nosotros nos metimos hasta en programas, cosas, para salir de ese problema, de esa adicción? Y lo lográbamos por un mes, por 2 meses, y otra vez seguía igual. Pero llega Él, llega Cristo y transforma nuestra vida, nos hace nuevos. ¿Cuántas veces en el hogar hemos luchado por ser felices, hemos luchado porque nuestro hogar sea perfecto, y cada vez que nosotros luchábamos eran las cosas peor? Hoy, con Cristo, tal vez el hogar aparentemente sigue igual, tal vez el esposo o la esposa que no conoce a Cristo no ha cambiado, pero sí ha cambiado ¿qué? Nuestra vida, nosotros. Hemos cambiado de tal manera que ahora ya no importa, las circunstancias así sigan siendo las mismas, ahora podemos decir que somos felices, que ahora somos diferentes. Jesucristo tal vez las circunstancias en las cuales vivíamos allá afuera todavía no las ha cambiado, todavía tal vez seguimos estando enfermos, pero Él ha cambiado nuestra manera de ser, de vivir, y ahora aún todavía con esa enfermedad podemos decir que somos felices. Tal vez ese hijo, esa hija, ese esposo todavía no cambia, sigue siendo igual, pero ha cambiado nuestra forma de vida, aún en medio de las mismas circunstancias. Y todo eso, ¿por qué? Porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Todo eso, ¿para qué nos debe servir? Para ser siempre agradecidos con Dios. El problema de nosotros los cristianos es que como cada vez anhelamos más cosas, queremos más cosas, nos volvemos insatisfechos. Muchas veces nosotros como cristianos nos volvemos como esos animales insaciables. Nada les hace. Hoy Dios hace algo con nosotros, pero inmediatamente queremos otra cosa. Dios nos saca de un problema, pero inmediatamente ya estamos orando para que nos saque del otro. Y eso hace que nosotros no seamos felices, porque nosotros no aprendemos a disfrutar lo que Dios va haciendo en nuestra vida. Dios es un Dios que va obrando paso a paso por procesos. Nosotros deberíamos ir aprovechando y disfrutando cada paso que Dios va haciendo en nosotros. ¿Qué pasos ya ha hecho en su vida? Porque muchas veces nosotros nos sentimos insatisfechos y todavía no somos felices, porque no valoramos cada uno de los pasos que hemos vivido. Si usted y yo hiciéramos un análisis de cómo éramos antes y cómo vivimos hoy, eso nos ayudaría a ser agradecidos con Dios, pero sobre todo a disfrutar ese momento. Cada uno de nosotros, si lográramos disfrutar cada cambio que Dios hace en nuestra vida, cada milagro que Él hace en nuestra vida sería feliz. Pero el problema es que nosotros no acabamos de recibir un milagro cuando ya estamos renegando y pidiendo otro. No hemos alcanzado a disfrutar. Dios hace tantos milagros en nuestra vida y no los disfrutamos, porque nosotros estamos mirando el fin de la carrera y no vamos mirando cada meta, no estamos mirando cada proceso. Recuerden que las guerras están compuestas por batallas, y cada una de las batallas hay que aprenderlas a disfrutar, pero a veces no disfrutamos la batalla porque estamos mirando el fin de la guerra, porque ya queremos ese final. El camino muchas veces es largo. Si nosotros disfrutamos cada etapa del camino, vamos a disfrutar también la meta, también la llegada. El problema es que cuando nosotros estamos tan pendientes de allá de esa meta, no podemos disfrutar las bellezas que hay en el camino.
el atleta, el corredor, que simplemente enfoca la meta en su mente, pero no disfruta del camino, entonces no puede valorar todo lo que tuvo que pasar. Cuando no es así, pregúntele al atleta, ¿qué le pareció esos bellos paisajes por los cuales usted pasó? ¿Y él qué va a decir? Yo no vi nada. Y es verdad, él estaba concentrado en llegar a la meta, pero también podía haber disfrutado de lo que estaba pasando, de lo que estaba viviendo. Hay personas que viajan a otra ciudad por asuntos de trabajo, pero uno le pregunta cómo está esa ciudad, y él que dice: yo no vi nada, yo solamente fui al almacén, compré y me vine. Y así lleva viajando muchos años, pero conoce la ciudad donde siempre va a comprar esos productos. Él dice: yo voy a X ciudad cada mes, pero resulta que aunque va cada mes, no conoce, porque él simplemente va a lo que va y nada más. Dios hace muchas cosas en nuestra vida, pero es necesario que nosotros vayamos aprendiendo a disfrutar etapa por etapa. ¿Qué cosas Dios ya ha hecho en su vida? Disfrútelas, mientras Él sigue haciendo otras cosas mejores. Pero el problema es que nosotros no logramos aprender eso. Nosotros queremos ya el milagro. Pasa como la ama de casa. ¿Cuál es el problema del ama de casa? Cuando todos están desayunando y todos están disfrutando del desayuno, la ama de casa está disfrutando del desayuno. Ella está pensando en cómo va a ser el almuerzo. Y por eso ella no disfruta. Llega la hora del almuerzo, mientras todos disfrutan de los exquisitos platos que ella preparó, ella no los puede disfrutar, porque ella está pensando en cómo va a ser la cena. Y por eso no disfruta. Debería aprender a darse su tiempo y disfrutar cada una de las etapas. Ya hizo el desayuno, ahora sirva que estén todos listos en la mesa y disfrute también con ellos. Pero muchas veces ella, la que preparó, está por allá afuera porque ella dice que no tiene tiempo y no disfruta. Y por eso la vida en qué se le convierte: en un infierno, en algo desagradable. El hogar para ella es lo peor, pero porque no aprende a disfrutar cada una de las etapas. Si usted está trabajando porque necesita plata, al igual que todos los que trabajamos, pero si usted empieza a trabajar, pero cada uno de los 30 días del mes solo está pensando en cuándo le van a pagar, ¿disfruta su trabajo? No. Se le hace una eternidad, se le hace lo peor. Es más, muchos hasta aborrecen lo que están trabajando simplemente porque están desesperando el día de la paga. Lo mismo pasa con las bendiciones de Dios. No las podemos disfrutar porque Él nos va dando las bendiciones etapa tras etapa, paso tras paso, pero nosotros no disfrutamos cada uno de los pasos. Analice su vida y se va a dar cuenta que su vida no es igual a cuando comenzó con Cristo. Solamente que si no ha disfrutado, entonces no tiene nada que agradecerle a Dios, porque todavía está esperando que Dios haga ese milagro grande. Tal vez usted entró a la vida cristiana esperando que Dios le sane su cuerpo porque está enfermo, pero como usted solo está en función de que le sane su cuerpo, no ha podido disfrutar que ahora sus hijos ya han empezado a cambiar, que ahora su esposo ya no es tanto como era antes. Como está tan metida en esperar ese milagro que está esperando, no disfruta de cada una de las cosas que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Y al final, cuando considera que ya pasó mucho tiempo y que no recibió esa sanación, decide abandonar a Cristo, dejando a un lado todos esos procesos bonitos que es en nuestra vida. ¿Qué cosas ha hecho en su vida? Disfrútelos. Si todavía Cristo no ha hecho ese milagro que usted está esperando, disfrute lo que ya ha hecho. Hay muchas cosas que ha hecho. Esa paz, ese gozo, esa tranquilidad que ahora Él nos ha dado, también hace parte de ese proceso de nuestra vida. El problema es que nosotros simplemente no la disfrutamos. Hoy somos salvos, pero por gracia, no por méritos. Cristo es el fin de la ley, pero de esa ley sin gracia. Ahí en el capítulo 10, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo,
para justicia a todo aquel que cree. Ahora él dice que Cristo es el fin de la ley. Esto no quiere decir que la ley no existe, porque hay muchos que consideran que como Cristo es el fin de la ley, entonces ya la ley se abolió, que ya no existe. Pero Cristo no está diciendo eso. Cristo lo que dice es que ahora él, de esa ley sin gracia, ya desaparece, porque ahora la ley viene con esa gracia de él, con esa gracia de Cristo. Ahí en Mateo capítulo 5 versículos 17 y 18. Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Dice entonces que la ley se ha acabado? No. Más, sin embargo, dice que Cristo es el fin de la ley. Entonces, ¿hay contradicción? ¿Se está contradiciendo? Porque ahí en Romanos está diciendo que Cristo ya es el fin de la ley, mientras que Mateo dice que la ley, ni una sola coma, ni una sola jota pasará. Tendrá que toda cumplirse. Lo que él está diciendo es que ahora esa ley, pero sin gracia, desaparece, porque ahora viene esa ley que es con la gracia. La ley sin gracia es cometer errores y ser condenado. La ley con la gracia dice que si nosotros nos equivocamos, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y Cristo nos va a perdonar. A eso es lo que se refiere. No que la ley desaparece, pero sí ahora a la ley con Cristo se le aplica la gracia. La ley, ¿qué decía? La ley sin gracia. Si alguien se equivoca, es condenado. Ahora esa misma ley, pero con la gracia de Cristo, ¿qué dice? Que si alguien se equivoca, tiene la opción de arrepentirse y entonces Cristo le va a perdonar. ¿Qué es la ley entonces sin gracia y la ley con gracia? La ley sin gracia comete errores y eres condenado. La ley con la gracia de Cristo tenemos la opción de pedir perdón y que Él nos perdone. Ejemplos de la ley con gracia o sin gracia. Primer ejemplo, el caso de la mujer adúltera, si nos acordamos, ¿verdad? Ese caso de la mujer adúltera, sin gracia, la ley ya decía que tenían que apedrearse. Pero ese mismo caso de esa mujer con gracia, ¿qué dijo? Que esté libre del pecado, libre de la primera piedra. Había perdón. Ahí vemos el ejemplo. La ley sin gracia la condenaba. La ley, pero con gracia, decía que ella tenía derecho a otra oportunidad, a cambiar. Cristo no vino a cambiar la ley. Lo que Él vino es a sensibilizarla. Lo que Él vino es a que, si antes la misma ley lo condenaba, ahora hay la opción de arrepentirse, de pedir perdón y Él nos va a perdonar. Segundo ejemplo de ley con gracia o sin gracia, nuestra Constitución, la ley de cualquier país, que dice: si alguien mata a alguien, ¿qué le pasa? Tiene cárcel. Pero ¿qué sería esa Constitución, esa ley, esa nación con gracia? El mismo que mató podría arrepentirse y ser perdonado. Esa es la diferencia. Nuestra Constitución en nuestra nación dice que si alguien mata o roba, tiene cárcel. Pero si a esa Constitución se le pudiera aplicar gracia, entonces se podría arrepentir y haber perdón. Esa es la diferencia. En la antigüedad era una ley, pero una ley sin gracia. Ahora es la misma ley, pero una ley con gracia. Antes decía que alguien no podía ser adúltero porque lo mataba. Ahora a ese adúltero tiene la posibilidad de arrepentirse y que Cristo le perdone. Es la misma ley, solamente que ahora tiene la gracia de Cristo. Y por eso deberíamos nosotros también ser agradecidos. Porque si nosotros hubiéramos pecado en el tiempo de la ley pero sin gracia, más de uno de nosotros ya no existiera. Pero ahora Cristo entregó su vida, derramó su sangre
para que por su gracia nosotros hoy seamos salvos. Recuerden entonces que si nosotros somos salvos es por la misericordia de Dios. Recuerden lo que dijimos en uno de esos puntos: si nosotros hemos transformado nuestra vida, si hemos cambiado, si hemos salido de esa inmundicia, ¿ha sido por nuestro esfuerzo, por nuestros méritos? No, por la gracia de Cristo. Y dice que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Por eso hay muchas personas allá afuera que todavía están en el vicio, en el alcohol, en la droga, en la prostitución. Y aunque ellos quieren salir también, como nosotros salimos, ellos todavía no han podido salir. ¿Cuál es la razón? De ellos todavía no han tenido misericordia. ¿De usted y mí? Sí. ¿Es injusto Dios? No. Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y eso debería ser motivo para estar agradecidos. Que usted y yo estemos agradecidos por lo que Él hace. Si Jesucristo te ha elegido para salvarte de la condenación eterna o para salvarnos de esa inmundicia en la que estábamos, deberíamos sentirnos orgullosos y felices de que Él fue quien nos escogió. Amén. La gloria es el Padre maravilloso. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.